Esto es Hacemos Más Podcast, donde cuestionamos la realidad para transformarla. Hacemos Más se realiza con el apoyo de Infograma. Mauri Franco es especialista en recolección de fondos para organizaciones sociales. Con ella analizamos las estrategias que permiten a las ONGs asegurar su sostenibilidad financiera y ampliar su impacto. Porque para obtener dinero grande, para que te financien cosas grandes, tienes que también tener una diversificación grande y muchas alianzas en la mitad. Mauri, qué gusto poder conversar. Y creo que de un tema bastante importante como es la sostenibilidad de organizaciones de la sociedad civil, que creo en Ecuador hay muchas, pero al mismo tiempo creo que ese trabajo de sociedad civil es poco reconocido a nivel de sociedad como tal en Ecuador. Muchísimas gracias por esta invitación. Y tienes razón. Más allá de sobre el reconocimiento, creo que la gente no se está percatando de qué tan profundo es. Crecimos viviendo únicamente con pensar en la ayuda, y no pensaron realmente en que atrás de la ayuda hay un número inmenso de profesionales que han estado empujando para que esto suceda. Y este es uno de los temas que realmente me encantan, porque la gente usualmente considera de fundaciones es únicamente para ayudar y casi no tienen dinero o algo así. Y cuando te das cuenta tienes monstruos, por ejemplo, como en el sentido de la palabra, como la Junta de Beneficencia, que es algo que ha durado por casi 200 años, que es realmente grande y que ha trabajado por toda la vida en unos sistemas de construcción de sostenibilidad inmensos que hoy en día siguen funcionando. Que al final del día son organizaciones sin fines de lucro. Sí. Y eso es lo que pasa. Yo creo que, y me pasó a mí, ojo, entrando también, creo que en la adolescencia, primeros años de universidad, cuando me hablaban de fundación, tú lo que piensas automáticamente es, sin desmerecer el trabajo de nadie, pero piensas en aquellas organizaciones que ayudan, por ejemplo, a niños o que ayudan a pacientes con enfermedades o incluso ancianos. Eso es lo que se te viene a la mente, como que lo primero. Ajá. Y está bien, pero el trabajo de las organizaciones sin fines de lucro va mucho más allá. Puede ser ambiental, puede ser en temas de democracia, y eso creo que hay que empezar a abrir un poquito más el paraguas, que obviamente uno cuando está en ese mundo lo sabe, pero para que la gente conozca más de ese paraguas que hay que abrir. Sí. Creo que estás tocando algunos temas importantes, sobre todo el abrir los paraguas. Dentro del Ecuador hemos vivido algunos momentos especiales con los diferentes tipos de las leyes que se han abierto justo para esto, pero creo que hoy en día la gente está percatándose de las fundaciones van mucho más allá del asistencialismo. Porque, primero, por cuestiones de ley que han cambiado y que te piden de que diversifiques más, por sistemas políticos, por diferentes situaciones. Pero si hay algo específico es que la gente en general creo que se está percatando más de que las fundaciones van más allá del asistencialismo, sino que sí hay ciertas formas donde podrían crecer. Porque la gente ya termina, por ejemplo, al principio era simplemente becado, si es que estudiaste en este lado, entonces decías, esta fundación me beca. Hoy, sobre todo con el crecimiento de las fundaciones hospitalarias, por ejemplo, la gente se percata de, ok, esto va mucho más allá. Esto no es simplemente de que me ayuden en algo tangible, pueden ser también cosas intangibles. Organizaciones súper grandes que también se dedican, como tú decías, al ambientalismo, o sea, todos los temas ambientales, a los temas de democracia, temas así, terminan siendo las grandes personas que generan voz, que generan y que ayudan también a las que las conciencias se abran un poco más sobre las cosas que están sucediendo en los respectivos países. ¿Cómo definirías no sé si la palabra correcta aquí es mercado, pero vamos a usarla? ¿Cómo definirías al mercado de organizaciones sociales, civiles, sin fines de lucro en Ecuador? Donaciones. Sí, ¿cómo definirías ese mercado social aquí en Ecuador específicamente? Creo que es un sistema bastante mixto, porque tienes unas organizaciones que son sumamente grandes y tienes un montón de chiquitas. Y estas chiquitas, si se unen todas, en proporción estarían haciendo más o menos los mismos millones que lo hacen los grandes. La diferencia es de que están tan parcializadas que la gran mayoría carece de sistemas y de metodología específica para darte cuenta de las intervenciones en las que hacen. Entonces tienes algunas fundaciones que, por ejemplo, ayudan a niños con cáncer y para proveer de lo esencial. Y de estas tienes 10, me invento, muchas más. Y estas
cuando tú les preguntas cuál es tu intervención, dicen, no, nosotros vamos a los hospitales. Ok, pero ¿cómo te percatas de cómo es la transformación de ellos? Y es porque me abrazan, porque me dicen, me agradecen, porque soy la ayuda. Y eso, cuando se trata de donaciones, ya la gente no te compra un abrazo. Ya el donante, inclusive dentro digital, ya no te compra un abrazo. Ya no te compra de hazlo sonreír. Ya no te compran estas cosas. Porque el mundo cambió. Con la pandemia, la gente ya no necesitó solo ver que la gente era feliz. Cuando antes de la pandemia, de verdad, bastaba esos discursos. Después de la pandemia, la gente es, ok, pero si yo dono este dólar, ¿cómo sé que se está yendo al lugar donde debe ser? Y que en efecto las personas lo van a recibir. Y eso ha cambiado bastante, tanto en Ecuador. Creo que en Ecuador empezó un poco más desde el terremoto, luego con el paro indígena se fue un poco más fuerte y después de la pandemia ya la gente fue como que, ok, si yo dono quiero darme cuenta de que este dinero va para ellos y que hay un cambio en ellos. O sea, no simplemente de darles los colchones, le das los colchones, sino es qué estoy haciendo yo para realmente darme cuenta de que el mundo está cambiando. Y cuando te refieres a ese yo, ¿te refieres a, no sé, a la persona... Al donante individual. ¿Al donante o al encargado de hacer la acción? Eso quería... No, la persona que va a donar directamente. Y en ese punto, ya que estamos entrando en el tema de donaciones, tengo varias preguntas, pero quisiera empezar por probablemente la que me resulta más crucial. ¿Por qué es tan difícil que exista una cultura de donación en Ecuador hacia organizaciones de la sociedad civil? Uy, qué linda pregunta, gracias. Primero, vamos a empezar un poco desde el tema histórico. El Ecuador sí tuvo una cultura bastante fuerte de donaciones hasta no hace tanto, ya, no sé no tanto, me refiero hasta la época más o menos de nuestros abuelos, por ahí. Resulta que después de la dictadura y cuando ya comenzamos a la democracia, la confianza en las personas comenzó a decaer. Okay. Y esto comenzó a verse cada vez más hasta el día de hoy. Hoy la gente no conoce a sus vecinos, no les interesa como que mucho y tienes el sentido de desconfianza mucho más alto. Y no es simplemente no dejas tu bicicleta afuera, sino es yo no sé si esta persona me va a ver la cara o no. Y esto ha sido un sentido que se va creciendo cada vez más y no simplemente por los temas de seguridad, sino es que nadie dona a quien no conoce. Pero qué miedo conocer y darme cuenta de que tú no eres la persona que eres. Y eso es algo que está resultando mucho más fuerte, sobre todo en Ecuador, y que lo estoy viendo también que pasa, por ejemplo, en la gran mayoría de los países que están teniendo problemas con el narcotráfico. Porque lo mismo que tenemos acá, está en México, El Salvador ha bajado un poco, pero está siendo igual de fuerte. En Colombia igual, y eso que Colombia recibe un montón de dinero, o sea, miles y millones de dólares. Entonces, ¿tú crees que la razón por la que no existe una cultura de donación en Ecuador es porque no existe una confianza hacia el vecino? Así es. O sea, te podría decir de leyes de donde podrías reducir, pero, por ejemplo, hoy que tenemos la reducción para las empresas en temas de desnutrición crónica. Ajá, muy específicos, creo que deporte, seguridad y desnutrición crónica, que tienes hasta 150%. En ambiente ya lo teníamos un poco antes. No han incrementado realmente las donaciones como se esperaban justo para estos lados. Y no es porque, a ver, el trámite de ir al SRI, de hacer todas estas cosas, es bastante engorroso, sí. Me imagino. Es bastante engorroso, sí. Pero sí sabes que te demoras 4 meses haciendo trámites, pero tienes el papel. Y las empresas, que en teoría no te encargas tú, o sea, yo como empresa te dono y tú encárgate, fundación, de darme todo el documento. La persona de la fundación hace todo este trámite, se demora más o menos 4 meses. Todo lo que tiene que ver con SRI, entonces... Todo el SRI y te lo entrego a ti y la empresa es, gracias, nada más. O sea, no se ha incrementado como se esperaba. Que en teoría, a ver, es un incentivo inmenso. 150% de deducción es realmente interesante. ¿Deducción en qué? ¿En impuesto a renta? O sea, si tú donas 100... te bajan 150, pero de temas de ventas. Okay. No es de... Ajá. Pero igual, es interesante. O sea, es algo, pero no ha crecido como realmente debería. Y no son por las fundaciones grandes que le hace falta, que ni sé qué, porque la gente ya sabe quiénes son estas. Y tampoco es por el que me sobra el dinero. Al final del día, las empresas buscan, después de todo, reducir
o sea, mientras menos le paguen al gobierno, mejor. Y esos cálculos lo hacen mucho antes de las utilidades. Entonces, te lo terminan haciendo y es que no les sobra dinero, no es que le falta esto, sino es que hay ciertas cosas que no encajan con lo que está pasando. Por ejemplo, no está encajando que las fundaciones tengan justo las métricas que piden las empresas. Y del otro lado también es sumamente complicado buscar solo métricas para que le guste a esta persona. Y para la fundación B, y para la empresa C. O sea, esa parte es bastante complicado. No solo tienes esta parte acá, sino es que de ambos lados está como que un poco roto. Entonces, no es simplemente cuestión de ley. Esto también es cuestión de cultura y de hacer que nos volvamos hermanos de nuevo. De que realmente volver a decir, ok, trabajemos de nuevo. O sea, si la tri lo único que nos une, perfecto, unámonos otra vez con la tri para que se vuelva a sentir otra cosa más. Pero ya se acaba el mundial y ahora. Eso es una conclusión que me parece bastante interesante, porque nunca he pensado que el problema de donación ya no viene tanto de parte de incentivos políticos o económicos, sino de parte de algo cultural. Pues que las personas no quieren donar porque sienten desconfianza hacia el otro. Uh-huh. Y eso, a ver, que tiene algo de sentido el no querer donarle a un desconocido, pero incluso así yo conozco a esta persona, dueño de una empresa o gerente, incluso en ese aspecto es complicado obtener esa donación porque quizás hay una desconfianza, no hacia la persona, no hacia mí que me pueden conocer o hacia cualquier persona que conozcan, sino hacia el trabajo que pueden hacer para otros, porque Sí. hay como realmente, me voy a inventar algo, realmente tu programa de formación puede ser muy bueno y seguramente tú lo hagas, yo te conozco y sé que eres detallista, perfeccionista, lo que sea, lo haces muy bien, pero realmente no hay nada, a esa persona quizás no haya nada que le asegure que realmente esos quienes fueron beneficiados o impactados realmente hagan, para redundancia, un impacto positivo, porque existe también esa parte de desconfianza culturalmente hablando. Así es. Y hay otra cosa más que es ¿qué tienes tú que realmente yo ya no lo puedo hacer? ¿Me van a entender? Ok. Que eso también sucede. Que te voy a decir, por ejemplo, empresas grandes suelen tener sus líneas muy profundas de acción. Y es como, por ejemplo, no quiero mencionar nombres, ¿ya? Pero trabajamos en agua, ¿ya? Y con agua es esto y lo otro. De repente llega la otra fundación y le dice, nosotros también trabajamos en agua, pero nosotros hacemos esta parte de capacitaciones y buscamos, etcétera. Y ellos te dicen, ok, gracias. Y de repente le escriben a la fundación A, con la que ellos ya trabajan, ¿qué tal si me puedes hacer lo mismo que esto? Entonces, hay también esta forma en las que sucede. Y hay algo que trato también de blindar con las fundaciones con las que trabajo. Es decir, ok, cuando tú estés trabajando con ellos, ofréceles, lo primero que le dices es el win hacia ellos, no es tu win. No es lo que, si me ayudas a mí, vas a conservar el ambiente. No, es directamente de, conmigo puedes hacer esto y tú ganas de esta forma y aparte ayudas al ambiente. ¿Me van a entender? Lamentablemente estamos en el mundo que miras primero aquí así, pero entiendo por la rapidez que está sucediendo las respuestas mucho más, a pesar de que tú ves la respuesta en 90 días, por ejemplo. Pero ahí, por ejemplo, yo, y sin saber mucho del tema en cuanto a empresas y programas de sostenibilidad de empresas como tal, pero yo creo que la mayor parte de programas, vamos a llamar sostenibilidad o de ayudas de la sociedad que tiene la empresa, suelen ir muy enfocadas a temas de, básicamente, medio ambiente. Y hay quizás un mercado entre comillas, pero otros sectores que esas empresas no están ocupando, pero que podrían ocupar ayudando a otras organizaciones. ¿Por qué crees que también se enfocan mucho en ese tipo de programas más medioambientales sostenibles? Tienes aquí varias respuestas. Primero, tienes que percatarte, si son multinacionales, tienes que percatarte lo que le pide Estados Unidos y lo que le pide Europa. Europa te pide bastante sobre ambiente y sobre mujeres. Y mujeres no con los programas normales de que nosotros conocemos, sino es de, ok, ¿cómo vas a hacer de que las mujeres estén más insertadas de ciertas formas en estas áreas, por ejemplo? Si tú vas del lado de Estados Unidos, no te suele pedir ninguna de estas cosas, sino es temas mucho más hacia el emprendimiento y productividad.
Entonces tienes como 3 nichos y estos 3 nichos tienes que buscar de qué forma los enlazas con los programas que tú ya tienes. Pero estas son cosas que te cascadean desde arriba, o sea, tú lo único que haces es ejecutar. Ahora, aparte sus propias organizaciones tienen sus propias memorias de sostenibilidad y programas de sostenibilidad que te van diciendo. Y estas son algunas cosas donde tú sí puedes decir, ok, estamos trabajando esto, pero yo sé que estás acá, pero podemos unirlo en la mitad. El problema es de cuando, o no tienes capacidad para reunirte en la mitad, porque puede ser, cuando no te da realmente los temas. O sea, digamos que tú estás trabajando un tema de inserción laboral de personas que fueron recluidas, ¿ya? Entonces, este tema con las empresas te van a decir, probablemente no, pero si tú lo buscas como, ok, no, la forma en la que quiero ponerlo va a ayudar a que ellos sean, me invento, mano de obra más barata en tanto tiempo, ahí me interesa, quiero escuchar. Esa es una de las cosas. La otra cosa es que, dependiendo de los tipos de organizaciones, hoy están financiando mucho menos que antes por beneficiario. Te explico. Hasta antes del 2022, te financiaban hasta $60 por beneficiario. Hoy te están financiando máximo $13 por beneficiario. Antes de seguir con la conversación, quiero agradecerte por tu interés. Aquí no hacemos lo tradicional. Traemos historias que suman y de las que puedes aprender. Suscríbete. Con tu apoyo podemos seguir la conversación y brindarte nuevas ideas que inspiren. Porque aquí hacemos más. A ver, hay 2 cosas. La primera es ¿por qué ocurre un desfase bastante brutal. Estamos hablando de $57, creo. Ajá. 47. Sí, 47. El cambio obedecen algunas cosas. O sea, te estoy diciendo estos precios primero en Ecuador. No, en Latinoamérica está similar. Primero porque el mundo está en guerra. El mundo está realmente apretado. Esta es una de las cosas que se siente fuerte. Segundo, porque muchas de las organizaciones, sobre todo las fundaciones, las empresas estaban diciendo como, ok, yo te estoy financiando casi que el 100% tuyo. Yo no obedece a otro. Y otra cosa es de que la mayoría de las empresas decidieron hacer muchas cosas más a la interna. Es decir, abrieron sus propias fundaciones. Otros dijeron, ok, vamos a canalizarlo todo directamente con los empleados, o sea, con nuestros propios colaboradores. Entonces, el desfase que tenía antes, voy a proyectar lo mismo, pero de este lado y de este lado y de este lado. Por eso es de que la recomendación para las fundaciones es no vayan únicamente con responsabilidad social, sino que tienen 5 centros de costos que pueden ser. Tienes a ventas, dependiendo de lo que hagas. Tienes responsabilidad social, que es el que menos tiene. Tienes a talento humano. Tienes a producción y seguridad. O sea, tienes 5 centros de costos que el desfase que tú ves, ellos lo absorbieron. Entonces te pueden canalizar y te vuelves como proveedor para ellos en este lado. Pero sí, y es algo que está creciendo bastante. O sea, por ejemplo, justo hace poco tuve una reunión con un banco en México y ellos decían que es súper famoso. De hecho, tiene algunas sucursales. Y ellos hoy están donando entre 30 centavos y 9,50 por beneficiario. Y yo le decía como que en dólares, o sea, porque no es lo mismo el mismo dinero en México que en Chile. Y me decía, en Chile estamos haciendo un poco más bajo. Y yo, ¿y cómo pueden con todo esto? Dice, lo que pasa es de que, justo lo que te estaba contando, ¿no? Que comenzaron a tomar estos fondos y dijeron, vamos a canalizarlo mejor alrededor de la empresa y si quieren, ellos que se conviertan en nuestros proveedores, pero en estos centros de costos. ¿Cómo se pueden convertir, en este caso, una fundación, un proveedor de una empresa? Dependiendo. O sea, por ejemplo, si vas con recursos humanos, que es el más fácil, te conviertes en su proveedor de no solo voluntariado, sino que también como satisfacción del empleador. Tiene un nombre específico que se me escapa, pero que son estos nombres que se están buscando, sobre todo las empresas que tienen el Best Place to Work, que es algo así como específicamente, no recuerdo el nombre, pero es algo similar como satisfacción del empleado. Entonces, ellos se encargan de que, literal,
tú estés adentro y te sientas feliz. Y para eso tienes voluntariado, tienes capacitaciones, tienes programas adentro donde tú como empresa vas y le dices, ¿sabes qué? Te ayudo con esto. Tienes con producción que cada vez y cuando tienen que lanzar nuevos productos, pero no están buscando bien. Entonces tú le dices, nosotros vamos a convertirnos en tu focus group. ¿Ya? Y como focus group te vamos a poner estas cosas, estos son nuestros parámetros, muy importante, pongan los parámetros, ¿ya? Estos van a ser nuestros parámetros, vamos a testear tantas veces al año, si están estos, si está esto, si se cumple con las siguientes situaciones, y perfecto, te tengo aquí las otras personas. O sea, es como que la fundación en este caso le da una audiencia a la que puede utilizar, por ejemplo, recursos humanos para testear o marketing, y para testear algo y demás. Es como volverte... Sí, volverte un proveedor. Ajá, te vuelves proveedor. Y ese giro que yo me imagino, primero que todavía no está completo, porque si me dices que desde el 2022 ha ido bajando, primero el cambio ha venido desde la parte empresarial, luego tiene que existir el cambio desde la parte de la fundación como tal. Gracias. ¿Qué tan difícil crees que es dar un giro en ese sentido? O sea, decir una fundación que hace programas para la ayuda a pacientes con enfermedades terminales, a luego convertir eso convertirte en un proveedor. ¿Cómo has visto ese giro? Es lento, es bastante lento, porque la primera situación que tú necesitas es de tener a todo tu cuerpo ejecutivo y decir, ok, no vamos a cerrar esto, pero vamos a hacer de que al convertirnos proveedores, de aquí salga para este programa acá. Empieza siendo 20% y luego termina siendo tu Pareto, al revés. Porque ser proveedor te va a salir mucho más rentable que si quieres venir y fantasear. O sea, por ejemplo, esto me pasó en México. Era una organización que en ese momento estaba teniendo $800 mensuales en donaciones y todos los trabajos. Cambiaron y hoy están, bueno, cuando cerramos estaban en 12,000 mensuales. Y hoy siguen multiplicando esto. El problema de ello fue que cambiaron, como te estoy diciendo, cambiaron toda la estructura y muchos de sus beneficiarios terminaron no siendo aptos para los programas que tenían. Entonces lo que hicieron fue como que, ok, con este excedente cubrimos lo que tenemos acá, que era nuestra razón de ser. Ese es un problema que estamos viviendo ahorita también en la profesionalización del fundraising. Y eso es muy interesante. Y de hecho es un reto, sobre todo. Sí. Si para las fundaciones en general, me imagino en todo el mundo, ya es un reto lograr ese cambio, no me imagino hacerlo en un contexto como el ecuatoriano, donde ya conversamos hace un momento, donde las posibilidades de donaciones, o no sé si filantropía también si cabe la palabra, Sí. son mucho más escasas. Aunque yo me imagino que existen todavía fundaciones que no van a necesitar hacer ese proveedor. Pues te pongo un ejemplo. Quizás una fundación que se encargue de cuidar de adultos mayores o de pacientes o de niños con enfermedades terminales, seguramente las empresas digan, a ver, lo voy a seguir ayudando a esos ahí porque hay quizás una conexión mucho más emocional, más que de años, creo que emocional hacia la causa, ¿no? Como que son personas que necesitan ya tu ayuda 100%. Sí, a ver, hay algo bastante interesante en este lado. Primero porque no solo necesitas todo este cambio de mentalidad, sino también de que la cooperación internacional, las fundaciones de segundo piso, que son las que recaudan el dinero para poder atender operarios después, al final del día, cuando ya quieres ir a fondos bien grandes, te estoy hablando de 7 cifras de dólares, de esos fondos bastante grandes, lo que sí siempre te van a pedir es qué tan diversificado estás y cuál es tu componente de servicios. Ellos te exigen esto. O sea, para poder acceder a millones de dólares te van a exigir esto. Te van a exigir decir como que, ok, lindo tu programa está aquí, cuéntame cómo lo estás diversificando para poder financiar esta situación y cuáles son tus servicios. ¿Cuáles son tus servicios? Así sean que estén pagando $2, pero dime qué están haciendo y dónde están viniendo. Y, por ejemplo, todas las fundaciones hospitalarias lo están teniendo así, todas las hospitales lo tienen así, las universidades lo tienen así, y ellos son parte del tercer sector. Muchos de ellos son fundaciones dentro de sus papeles. Entonces, cuando te percatas de esto, es como, ok, eventualmente no tienes que hacer el golpe enseguida, puedes demorarte el tiempo que necesites,
pero eventualmente allá es donde vas. Porque para obtener dinero grande, para que te financien cosas grandes, tienes que también tener una diversificación grande y muchas alianzas en la mitad. O sea, diferentes tipos de proyectos. No solamente proyectos. A ver, existen 3 etapas de las fundaciones, ¿ya? La primera es piloto, que es aprox entre 0 y 5 años, donde aquí lo que importa y por qué te financian es porque tú estás diciendo, vamos a validar esto, estamos construyendo la metodología y estos son nuestros sistemas. O sea, básicamente tú estás diciendo, tengo una salsa secreta que vamos a ver si los ingredientes que lo pongo están buenos. Ok. La segunda es ser escalable. Tú dices, la salsa está perfecta, vamos a probar que me funcione en todos lados. O sea, que no me diga mi tía de, ay, es que el clima y por eso no me quedó igual, que era cuchara de palo, que venía de tener que hacer mejor en olla de inducción porque no sabe igual que en la otra. O sea, tú dices, quiero que esta salsa, independientemente del clima y de donde la cocines, esté igual y sepa rica. Y esto, cuando logras esto, eres escalable. Eso es lo que espera un financiador de ti cuando tú estás en escalable. Y luego, cuando tú dices, la salsa está perfecta, pongámosla en todos puntos de ventas, tú eres sostenible. Porque aquí el financiador les dice, ok, ¿dónde estás tú? La salsa prueba, está bien. La salsa está en todos lados, también. Vemos que los sistemas sirven e importan, perfecto. Entonces, cuando se percatan de estas cosas, es donde dicen, perfecto, ya estás bien. Pero para poder estar en un punto de ventas, por ejemplo, si ya estás escalable con toda tu salsa, no estás en uno, tienes al menos 3 puntos de venta. Tienes a diferentes lugares, tienes diferentes presentaciones. Y eso se refiere de tener todas las alianzas, los puntos de venta. Otras alianzas pueden ser solo de distribución, de las, ¿cómo se llama? De los tamaños, etc. Entonces, todas estas alianzas pueden ser el mismo programa de la salsa, pero las tienes aquí considerados. Y para poder llegar a todos los puntos de venta es porque ya tienes un método súper claro. Y eso es lo que esperan los donantes en cada una de las etapas. Entonces, si tú quieres llegar al fondo, así, los fondos pesados, lo que te dicen, vamos, $1 millón. Allá, te lo doy en tanto tiempo, no te lo dan rápido, así, no te lo dan rápido, pero tú ya sabes que tienes el compromiso que existe, necesitas tener esto. Pero es algo que también va pasando con el tiempo. O sea, no le puedes pedir tampoco una noción de la etapa 1, que Piloto. que ya vaya y se salte quizás la parte de en medio y te pide el $1 millón. También es algo que va de la mano con la paciencia, supongo. Paciencia y sistemas. Y en ese caso, sí me gustaría saber, de manera general, ¿cuáles crees que son los consejos que pudieras darles a organizaciones de la sociedad civil que están en la búsqueda de fondos? Primero, que conozcan bien cuál es su etapa. De hecho, si me escriben en LinkedIn Mauri E. Franco, solo ponen test y les mando un test gratuito para que puedan ahí chequear. Primero tienes que conocer tu etapa, porque los fondos, de acuerdo a las etapas, tienen un nombre distinto. Usualmente ves fondos y convocatorias, cosas así. Ves el nombre de tal fondo, eso no es para pilotos. Eso es para escalables. Si tú ves únicamente temas de, por ejemplo, a veces suelen decir pilotaje, tal cual, para organizaciones que recién están empezando, para las que están aprendiendo. Estos temas aquí así son para pilotos. Entonces, cada uno de los fondos tiene un nombre muy distinto de acuerdo a la etapa en la que estás. Y ahí te aseguras de que tú estás concursando con las mismas gente de tu categoría. Porque claro, lo que sucede más es que tú vienes, si estás en piloto, no tienes nada, recién estás viendo cómo va a ser tu intervención y ya estás compitiendo con los escalables, tienes un rechazo seguro. Encima de que el mundo ya es pesado, te predispones a esta parte. Entonces, yo eso es la primera cosa que le tengo, porque tienen nombres muy específicos que es fácil buscarlo cuando ya los encuentras. O sea, y esto es como cuando recién aprendes a leer y te están enseñando la letra A y ves la A en todos lados. Mamá, esa es la A, igualito. Tienes que tener un ojo entrenado ya para eso. Y sobre todo, y hablando de eso, también creo que debería ser importante tener cierta especialización dentro de tu fundación para la búsqueda de fondos, supongo yo. Es decir, que dentro de tu organización al menos haya una persona que puede ser director ejecutivo o no, quizás tampoco debería, pero al menos una persona que empiece a entrenarse en ese aspecto, ¿no? En la búsqueda de fondos y que solamente se dedica a esa parte dentro de cualquier fundación. Sí y no. O sea, sí, porque sí es importante que existamos más escritores de subvenciones y fundraisers en la vida, sí. Pero no porque si tu 100% del día va a ser buscar todo el tipo de financiamiento, dale. Pero si
solo le vas a dedicar a unas 5 horas semanales, no necesitas tener el ojo tan entrenado. Porque basta conocer con dónde estás y dices, ok, estoy aquí, esto es. Capacítate cada 6 meses, etc. El problema es de que cuando más información tienes y estás en el mismo lugar, en vez de ejecutarla, llegas a la parálisis. Porque comienzas a sentir de que no tengo esto. Y esto es algo que sucede muy seguido. Entonces, por ejemplo, ves de repente que de repente comienzas a ver en Instagram esta información y ves esta aquí y ves esta acá y ves todas estas cosas. Llegas a un momento en que tienes la parálisis y dices, ya tengo las herramientas que hacer, pero no sé cómo compensar. Que es igual a bajar de peso. Ya lo ves por todos lados que tienes que hacer ejercicios y comer bien. Y cuando ya estás aquí así y dices, bueno, pues tengo esta comida y ¿qué como primero? No, es que esta persona dijo que primero la carne, que esta persona ni siquiera. Y terminas llegando a la parálisis. Entonces, por eso es el sí y no. Sí, capacítate un par de ratos, no necesitas tenerlo totalmente, sino que es, ok, lo que aprendo hoy, lo voy a ejecutar hoy de tal y tal forma. Me doy un mes con esta información y luego voy avanzando con la otra. El igual como cuando vas alzando pesas, o sea, así. Ok. Y Mauri, también me gustaría preguntarte sobre cómo se puede medir el impacto. Tú en algún punto mencionabas como ejemplo que las empresas estaban dando $60 por personas y luego ahora actualmente están dando 13. Entiendo yo que eso es básicamente un monto X dividido para el número de beneficiarios que tenga ese proyecto, esa fundación y demás. Pero me gustaría saber sobre cómo tú mides el impacto de tu proyecto, porque por supuesto uno puede medirlo a través de formas cualitativas o cuantitativas, un formulario, una encuesta y demás, pero yo me imagino que para una empresa termina siendo algo esencial que tú le digas, tú me donaste tanto, $10,000, y de estos $10,000 yo logré que a través de mi trabajo el impacto pueda ser de 20,000. Y en realidad tú le diste, no sé, en lugar, inicialmente fueron 10 por persona, pero logramos que multiplicar el impacto a otros 5 más, son 15. Y hay un retorno para ti como empresa. ¿Cómo logran medir adecuadamente ese impacto? Ahora hay una metodología que es pesada, que se llama SROI, que es el retorno de inversión social. Este de aquí, tienes un montón de situaciones que medir, o sea, realmente es bastante grande, pero hoy en Ecuador es una métrica que suma, pero nadie te la pide todavía. Porque no, o sea, la aplicación de esto está para las personas, por ejemplo, sostenibles. Si tú estás en piloto en escalable, es interesante que lo tengas, pero no te lo piden. Lo que sí te piden es qué tanto está creciendo la gente. O sea, cómo ven la transformación real. Si tú me dices, nosotros estamos en el punto A los beneficiarios, mi intervención está acá, ¿cómo se ve el punto B, donde ellos llegan después de tu intervención? Si tú te quedas solo midiendo cómo ya empezaron y cuál es tu intervención y no me dices cómo terminan, ellos te dicen gracias. Es decir, lo que pasó después de 6 meses, lo que pasó después de 12 meses. Depende realmente de la intervención. Hay intervenciones que no necesitas medirle después de 3 meses, de 6 meses. Hay otros que sí necesitas medirlo un año después. Pero depende realmente de cómo es tu intervención tal cual. Porque, por ejemplo, no es lo mismo decir en temas de neurodivergencias que el desarrollo cambia de cada una de las personas, pero sí puedes establecer ciertos hitos de convivencia, por ejemplo. Entonces tú vienes y dices, ok, no te prometo que la persona que no sabía leer hoy, con nuestra intervención, mañana ya te lea la Odisea. No, tú prometes de que reconozca las letras. ¿Ok? Y tú explicas por qué que reconozca las letras es fundamental para que toda la sociedad cambie. Y esa se convierte después en tu métrica de impacto. El problema es de cuando tú estás vendiendo de las personas no sabían leer y hoy todo el mundo te va a leer la Odisea, eso es fatal. Pero eso es un error muy común, porque en tu ideal dices, yo quiero que terminen y pones tu visión. No es como mi visión, es con lo que le estoy dando hoy día, cómo realmente van a terminar. ¿Y cómo podemos vender mejor? Buena pregunta. Primero, toma tu teoría de cambio. Ya, siéntate de verdad. La más fácil es, sí, hacemos esto,
entonces damos esto, recibimos tanto. O sea, no necesita, hay un montón de formas ya. Yo sugiero esta. Digamos, sí, entonces, esa es la estructura de teoría del cambio. Así Sí. como lo planteas. ¿Puedes volver a repetirla? Sí, hacemos esto, entonces, y aquí pones la metodología, recibimos tal cual. ¿Ya? Ok. Cuando haces esta teoría de cambio, te percatas de 3 cosas. Primero, cómo es tu intervención, qué vas a medir y cuáles son el resultado de impacto. O sea, simplemente en esta estructura, tú ya tienes 3 puntos de venta, o sea, 3 temas de ventas distintos. Porque el sí es el problema que tú recibes. ¿Cómo realmente es tu problema? Y percátate, un problema, una solución, un problema, una solución. ¿Cuál es el problema con el que estoy empezando? Si yo digo que mi problema es, vuelvo con el ejemplo de la neurodivergencia y la lectura. Si digo que mi problema es que los chicos no leen, me percato bien, ¿mi problema realmente es ese o mi problema es de que no tienen las herramientas necesarias para leer? O mi problema es de que la gente no está especializada para enseñarles con logopedia. O sea, defino bien el problema. Porque ese es el punto importante de lo que tú vas a decir. No es lo mismo venir, otro ejemplo, no es lo mismo venir y decir nosotros ayudamos a los niños con cáncer. O sea, es un abanico inmenso. ¿Cuál es el problema realmente que está solucionando con los niños con cáncer? ¿Es la falta de atención? ¿Es la falta de acompañamiento? ¿Es la falta de provisión de lo esencial? Porque no importa cuál sea, escoge uno. Y de ahí estableces, sí, hacemos esto, entonces recibimos esto y el resultado es este. Tienes 3 puntos tienes 3 cosas para medir, 3 temas para vender y te percatas mucho mejor de que se vuelve menos complicado decir tu palabra y decir realmente lo que estás haciendo. Mauri, como tradición en nuestro programa solemos hacer 2 preguntas finales a nuestros invitados. Y la primera es, ¿qué pregunta te gustaría dejar a nuestra audiencia? ¿Qué pregunta me gustaría dejar hacia ellos? ¿Estás segura de que tu intervención es la correcta? Y por último, ¿qué cambio te gustaría ver en la sociedad? Ay, qué pregunta tan linda. ¿Qué cambio me gustaría ver? Primero, una sociedad donde le interesa conocer a su vecino. Y conocerlo no simplemente de un yo sé quién es y su nombre o vecino buenas tardes, sino de percatarte de que a lo mejor necesita que están pasando por la misma situación y simplemente necesitas conversar. Muchas gracias por tu tiempo, Mauri, y ojalá de todas esas personas podamos aprender un poco más, no solamente sobre lo que hay que hacer para mejorar la captación de fondos, si es que estás trabajando en una organización de la sociedad civil, sino también para aquellos que no lo están haciendo, que al menos podamos reconocer un poquito más cuál es el valor del trabajo que hacen cada una de esas fundaciones, porque sin duda siempre hay algo valioso y de donde se pueden aprender muchas cosas. Muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Hacemos Más se realiza con el apoyo de Infograma. Esto fue Hacemos Más. Suscríbete y dale like.